Mi nombre es Natalia Jaramillo, yo soy la coordinadora del semillero Sumando y Contando para la Facultad de Ciencias Empresariales y hoy les vamos a dar pues como una temática puntual y hace referencia particularmente a esa construcción de artículos que ustedes normalmente hacen en sus trabajos de grado desde la plantilla que utiliza la Fundación Universitaria María Cano. Entonces, eh, Sandy, sobre todo, pues este espacio está creado para la parte de fono, porque sé que hay muchas personitas que están asistiendo que son de fonoaudiología. Entonces, independiente pues de la etapa donde estén, el ejemplo que voy a abordar hoy es muy de salud, teniendo en cuenta que aplica para todos. O sea, la dinámica que vamos a hacer en esta primera parte aplica para absolutamente cualquiera de las modalidades, digámoslo así, de trabajo de grado que tenemos pues en la institución y para cualquiera de las carreras o pregrados o posgrados, porque también pues posgrado tiene una rúbrica muy similar. Van a ver que la primera parte les voy a explicar cómo funciona dentro del constructo pues de entregable que es ese artículo y donde se empieza como a diseminar la información y esa información hace referencia particularmente entre las diferencias de cuando mi artículo es reflexivo, cuando mi artículo es de investigación o cuando mi artículo es un estudio de caso, ¿cierto? Entonces digamos que lleva un derrotero hasta cierta parte y él termina pues digamos como haciendo unos giros o unos cambios pues como importantes e interesantes. Entonces como ya me están viendo la pantalla, yo pierdo visibilidad completamente de lo que es digamos, el chat y demás. Entonces, Sandy, porfa, me colaboras de si hay alguna duda, pueden perfectamente levantar la manito o inmediatamente, pues, como hacer, digámoslo así, la interrupción. Listo. Entonces, Listo. digamos que, mil gracias. Esta es la primera parte porque les dije que es como una temática amplia, es grande, entonces es para que ustedes de antemano entiendan y puedan articular y saber hacia dónde van cuando están construyendo sus artículos. Entonces, digamos que particularmente yo les dije ahorita que era la coordinadora del Semillero Sumando y Contando, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Empresariales, mi grupo de investigación es el Grupo Sumar y digamos que mi formación académica, mi última formación es que yo soy doctora en ingeniería de la Universidad Nacional y llevo pues como mucho tiempo en el ámbito de la investigación. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que particularmente en nuestro caso, ¿cierto? Nuestro caso, Fundación Universitaria María Cano, nosotros tenemos, digamos, un constructo de artículos en tres, digamos, segmentos. En investigación, en reflexión, en revisión o estudio de casos, ¿cierto? Entonces, desde ahí es desde donde nosotros como investigadores tratamos de que ustedes particularmente entiendan un poquito como esa diferencia y los vamos llevando pues como en la marcha. Entonces, cuando yo hablo de un artículo de investigación, al detalle hay una investigación científica, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces hay una rigurosidad. Digamos que acá es donde yo empiezo y hablo estadísticamente, cuantitativamente o cualitativamente cómo funciona mi investigación, ¿cierto? Y una característica de estos de investigación es que hay un trabajo de campo riguroso. En algunos pueden ser pruebas de laboratorio, en otros no tanto pruebas de laboratorio, sino unas pruebas con un equipo, caso fonoaudiología, caso administración de empresas, digamos, un estudio de un modelo de gestión, de la forma en cómo se formalizan para el caso de contaduría, contablemente, digamos, los venteros que están de manera informal, ¿cierto? Como por decir algunos ejemplos. Entonces, en esa investigación, yo tengo un derrotero y una ruta que seguir, y dentro de esa ruta que seguir, tengo, digámoslo así,
diseminado, muy organizado, muy estructurado en cuál es mi metodología, sin decir que los otros no lo tengan, pero esa metodología está muy clara entre la parte cuantitativa y cualitativa y la estadística que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces ahí hay un trabajo de campo riguroso. Yo preferentemente tengo una inmersión bastante amplia dentro de la investigación del objeto de estudio. Cuando voy al de reflexión, entonces miren que cambia un poquito y ahí yo empiezo a hablar como de esa perspectiva que tiene el autor. O sea, de una u otra forma estoy reflexionando, ¿cierto? Acá la diferencia entre ya esa investigación y esa reflexión, aunque yo todavía puedo abordar una metodología, casi que lo que yo hago es revisar, ¿listo? Hago una revisión de lo que de una u otra forma de pronto ya se tiene, pero desde mi interiorización del tema. Y viene el de revisión. Casi siempre este de reflexión y de revisión tienden, digámoslo así, a encontrarse. Casi siempre las personas tienden como es lo mismo. Listo. Entonces, reflexión para que entendamos desde mi perspectiva como autor del artículo, voy a reflexionar acerca de algo que alguien de pronto ya hizo levantamiento, solo que yo no le voy a dar el enfoque que ese otro autor lo hizo, sino yo, cómo lo veo. Mientras que revisión, ahora sí, yo hago igual un barrido de lo que ya está investigado, digámoslo así, dentro de una temática particular que quiera abordar, pero ahora yo no lo abordo desde mi enfoque como autor, sino que lo que hago es revisar, comparar y poder de una u otra manera discernir entre esas publicaciones que se han presentado. Hasta acá dudas, preguntas, inquietudes o todo muy claro. Hasta ahora no hay dudas. No sé si alguien tiene alguna duda. Ok. Entonces, voy a abordar esta parte de cómo construirlo para después mostrarles la plantilla que tiene la institución establecida independiente de cualquiera de los tres tipos de artículo, digámoslo así. Recuerden que esto no solamente aplica cuando voy a entregar mi trabajo de grado, sino que también aplica cuando estoy en especialización y quiero hacer un artículo que posiblemente pueda publicar. También les voy a explicar en diferentes sesiones cómo hago para buscar esa revista que es la más pertinente para mi publicación, cómo desde MinCiencias no nos sirve publicar en cualquier lugar, listo, cómo a través de esas publicaciones nosotros tenemos una categorización como investigadores y no solo como investigadores, sino también un reconocimiento. Pero entonces, en esta primera parte es, ahora bien, profe, súper, me dijiste cuáles son los tres tipos que nosotros utilizamos particularmente, pero ¿cómo lo construyo? ¿Cierto? Yo traigo un ejemplo, pero con Sandy vamos a construir también otros dentro de algunas temáticas que posiblemente ustedes están trabajando, ¿cierto? Cabe, vale la pena más bien aclararles que yo de fonoaudiología no tengo ni idea. De fisio un poquito sí más, pues como por los roles en los que he estado, pero de fono soy completamente nuevo. Entonces, pueden haber cosas que ustedes son los expertos y que venimos construyendo pues con sus profes, que son como los que nos dan la guía. No quiero decir que yo solamente pueda escribir en los temas en los que me formé. La idea es que ustedes se vuelvan tan multidisciplinares que puedan ir engranando otro tipo de formaciones a su currículum. Entonces, ¿cuáles son los pasos para construirlo? Primero es que ustedes identifiquen un tema de interés. Yo siempre les digo, con respecto al tema de interés, es que algo que les guste. No hay nada más tedioso, y se lo digo a mis estudiantes, a los que les he hecho como asesorías en el trabajo de grado o que han sido ABP, estudien e investiguen algo que les guste. ¿Por qué? Porque sale súper fácil y sale súper rápido, ¿cierto? No hay nada más tedioso que algo que de pronto uno fuera que desconoce no le gusta. Entonces, desde ahí, siempre el primer paso es voy a identificar un tema de interés. Cuando nosotros identificamos un tema de interés,
digamos que para este ejemplo que les traemos hoy, hay uno que es estimulación o intervención auditiva en la primera infancia para mejorar el lenguaje, ¿cierto? Ustedes ven que eso es muy macro, muy grande y pueden decirme es que la estimulación puede darse de múltiples factores. Pueden haber estimulaciones de tipo mecánico, como pueden haber estimulaciones que son del ambiente, ¿cierto? Intervención, profe, eso también. Puedo implicar algún equipo en particular, como lo puedo hacer de otra manera, ¿cierto? Entonces, cuando yo identifico el tema, obviamente ese tema lo voy a hacer de manera global, o sea, como lo más macro que pueda porque a medida que yo voy siguiendo los pasos, yo voy a ir, digamos que subiendo escaloncitos que me van a permitir como acotarlo y ya tenerlo un poquito como más acorde a lo que yo quiero. El segundo paso, miren que se los estoy diciendo, es refinar el tema de interés, ¿cierto? Cuando yo refino el tema de interés, es que yo lo voy a ir sesgando, entonces le voy a dar, digamos que puntaditas o temitas particulares donde ese refinamiento me van a ayudar a que esa estimulación que es así vaya volviéndose un poquito más pequeña y encuentre un nicho o una población muchísimo más acorde y un poquito más refinada. Entonces, en mi caso particular, por este ejemplo, yo lo quise refinar. ¿Y cómo lo refiné? Yo dije que voy a verificar, ¿cierto? Voy a tratar de encontrar algo que tenga que ver con estimulación e intervención, una o las dos, ¿cierto? En esa primera infancia, pero lo refiné con un tema particular, el TEA, ¿cierto? Entonces, ese trastorno de espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que yo pudiera encontrar de estimulación, ahora solamente va a tener en cuenta el TEA como característica. Entonces, una vez yo lo refino, siempre denle un título. Y cuando le doy ese título, también le digo a los estudiantes, ese título siempre termina siendo tentativo. ¿Por qué? Porque digamos que por ahora esa es mi brújula, ese título es el que me va a dar la vía o me va a dar las luces para saber sobre qué voy a consultar o sobre qué voy a hacer el trabajo de campo, ¿cierto? Pero entonces, como se los dije ahorita, a la larga el título, al final, cuando uno ya termina, hace a veces casi que el 90% un refinamiento de ese mismo título. Entonces, en mi caso, yo lo dejé como importancia de la intervención temprana para reducir los déficits del habla y el lenguaje en niños con TEA. Listo. Miren que de ese tema de interés que fue tan grandote, ahora lo que yo estoy haciendo es refinarlo. ¿Cómo lo refiné? No solamente voy a verificar la estimulación o la intervención, sino que ya lo definí y dije, voy a refinarlo más. Me voy a ir solo por la intervención temprana en una primera infancia, que también ahorita muchos pueden decir, pero es que en primera infancia, el rango de primera infancia es tan grande, la profe será que lo va a delimitar, ¿cierto? Entonces miren que estos son los primeros tres pasos, son fundamentales y son los más facilitos de hacer. Entonces, no sé, Sandy, si lo hacemos tipo ejercicios que ellos también lo vayan construyendo y me vayan contando, Sí, o también, esperamos. sí, lo podemos Sí, hacer así, sí, claro. listo. Entonces les voy a dar 2 minuticos a los que quieran participar, obviamente, como para que identifiquen un tema macro y para que vamos haciendo el refinamiento de la búsqueda o del tema de interés y le demos un título. Sandy, tú habías dicho que de pronto escoger uno al azar para que tú también lo vayas construyendo y enseguida como que se los mostramos. Listo. Sí. Listo. Entonces les voy a dar 2 minuticos.
Bueno, por acá vi que Laura, creo, ya me envió uno. Laura, sí. Entonces, Laura, asumo que, Laura, ¿este sería tu título o sería el macro del tema a utilizar? Profe, ese es mi título. Listo, de una te fuiste al título. Ok, ¿creerías que lo tienes que refinar o creerías que así está bien? Sí siento que hay que refinarlo un poco. Ok, listo. Entonces ya te voy a ayudar. Ay, sí lo tengo bien, y entonces. Espérame que ya te voy a ayudar. Bueno, listo. Mientras acá trato de solucionarles. Ok, entonces vamos a tomar a Laura de Conejillo de Indias. Vamos a volver por acá. Ahí me ve en pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces Laura dice que ella tiene hábitos auditivos en jóvenes de 15 a 18 años. Listo. Entonces, lo primero que yo le voy a preguntar a Laura para refinarlo va a ser lo siguiente. Laura, cuando... ¡Ay, ya tengo! Profe, no se le escucha. Ya. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ay, Sí. qué emoción. Sí, señora. Se hizo la luz en mi computador. Espérenme, me salgo de acá. Ok, ahora sí. Perfecto, ¿cierto? Me escuchan súper bien. Sí, Listo, profe. maravilloso. Listo. Entonces, voy a empezar con Laura. Enseguida los voy cogiendo así de a poquito. Entonces, Laura, acuérdense que yo no tengo ni idea de fonoaudiología, ¿cierto? Nada, absolutamente nada. Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo particularmente hablo de hábitos auditivos, yo puedo señalar con la palma de mi mano, listo, con mis deditos, y puedo decir que son así de poquitos, o eso es un tema muy macro. Sí, profe, yo lo clasificaría como un tema largo. Es un tema largo, listo. Entonces ahí tú refinas. ¿Por qué refinas? Porque dime un hábito auditivo que tú tengas como en el radar. Bueno, puede ser sí, limpiarse los oídos con hisopos. Es como uno bien sencillo. Listo. Entonces digamos que ahora bien, ¿qué vas a mirar? ¿Los efectos de ese hábito o la importancia de ese hábito? Más hacia los efectos. Entonces, tu título va más a efectos y ese efecto sería en la audición. Sí, señora. Entonces yo les voy a copiar por acá pues posibles tentativos cuando los vamos pues como sesgando. Efectos en la audición. Hisopos. Ese hisopos es con H, ¿cierto? Hisopos. o copitos. Ah, copitos. Ah, bueno. Sí, es que refinado es hisopos. Sí, ese es el término, ¿qué será? Médico. En jóvenes entre 15 y 18 años
Entonces, cuando tú me hablas de La Guajira, entonces yo me imagino que vas a coger todos los municipios, pueblitos que tenga La Guajira. Asumo que tú ya sabes, al día de hoy, entre 15 y 18 años, cuántos habitantes tiene La Guajira. Entonces ahí es otra refinación. Hay un pueblo en particular, hay un municipio en particular. Ah, profe, resulta que es que yo lo voy a hacer con tal resguardo indígena o con tal etnia, ¿cierto? Ese es otro refinamiento. Porque cuando tú dices en jóvenes en La Guajira, ¿cierto? En un resguardo X, me estás hablando de que todos o puede ser cualquiera. Los títulos en lo posible que sean lo más asertivos y lo más detallados posible. Entonces, pongámosle nombre a ese resguardo. Entonces, en el resguardo XX, listo. La Guajira va con mayúscula. Mira que ahí de una u otra forma, lo refinamos. Laura, ¿está ahí comprendido? Perfecto, profe. Listo. Voy con Brian. Habla de la hipoacusia en trabajadoras de las industrias metalmecánicas. Entonces, cuando tú me hablas de industrias metalmecánicas, yo te voy a decir, alguna en particular, porque es la forma en que yo puedo decir, de todo este panorama de esas industrias, yo me voy a centrar solamente en aquellos trabajadores que están en el área X de esas industrias, porque son los que de una u otra manera más se impacta su audición. Listo. Brian está por ahí. Sí, señora. Hola, Brian. Entonces, Hola. ¿tú crees que lo puedes sesgar un poquito más? Sí, como una parte en específico. Sí. Sí. ¿Cómo en cuál? Pero es que primero hay que conocer bien como las facetas y todo de la empresa. Ah, ok, listo. Entonces, tú lo sesgarías. La hipoacusia, asumo, ustedes son los que me van a dar hoy cátedra, de que yo ya no la puedo sesgar más, ¿o sí? Se puede poner como el tipo y el grado. Ok, por ejemplo, predomine. si eso se puede hacer, entonces ahí tú puedes crear un título que diga, ejemplo, hipoacusia de grado tal o de tipo tal en trabajadores de tal nivel de las industrias metalmecánicas o de tal zona o de tal. ¿Listo? Listo. Listo, Brian. Voy a Diego. Entonces, Diego, hablamos de que hay unas características auditivas y vestibulares de pacientes post-COVID. Entonces, cuando tú me hablas de características auditivas y vestibulares, listo. Pregunta, lo puedo, digamos que, profe, vea, en características auditivas son 10, pero yo voy a tomar una solita. Y vestibulares son otras 10, pero yo voy a tomar esta otra solita. Listo. Pacientes post-COVID son pacientes que pueden ir desde los 0 años hasta pacientes de la tercera edad. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿esas características auditivas y vestibulares se da en cualquier rango de edad? ¿Sí? No. Diego está por ahí. Sí, se podrían presentar también. Se podrían presentar en cualquier rango de edad. Las Sí. auditivas, sí. Puedo sesgarlo a un rango que yo diga, solamente voy a mirar pacientes post-COVID de 6 a 10 años, por ejemplo. ¿O es imposible? Sí, pero normalmente se trabaja con una edad más avanzadita. Ah, bueno, ok. Ustedes son los expertos. Listo. Entonces, recomendación de una vez, pacientes post-COVID entre, ¿cierto? Tales rangos de edad. Y con respecto a las características auditivas y vestibulares, yo lo puedo sesgar o ahí sigue siendo igual de amplio.
Sí, también se podría como reducir el margen. Listo. Entonces ahí ustedes refinan lo que yo les decía ahorita. Uno puede tener un macro, pero ahí ya estoy refinando. Y voy a María Camila, y María Camila dice que la relación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo en el adulto mayor. Mi recomendación con respecto a esto, ¿cierto? Aunque tú ya diste una población que dice adulto mayor, recuerda que el rango del adulto mayor es grande, ¿cierto? Entonces, yo siempre recomiendo, si voy a dejar ese rango de edad de adulto mayor, darle un sitio, un nicho, listo. Entonces, ahí es donde uno dice el deterioro cognitivo en el adulto mayor de Antioquia, de la ciudad de Medellín, del barrio tal, listo. Si quiero dejar un espectro de edad, dime. Profe, qué pena. Así sea un artículo de reflexión. Así sea un artículo de reflexión. Y ya enseguida les cuento por qué. Ok. Listo. Listo. Darle Hasta un ahí nicho, sí, estamos señora. ok. Con dudas, preguntas, inquietudes o vamos ok. Listo. Asumo que vamos ok. Yo en este no me centro pues mucho. Ustedes van a ver, sobre todo ustedes en temas de salud, tienen una particularidad cuando identifican las keywords, ¿cierto? Y es que las keywords sí o sí son palabras que tienen que estar con los códigos de clasificación que tienen como directriz las GEL, ¿cierto? Yo les dejo ahí el linkcito y es que no es nada del otro mundo, simplemente que estos códigos de clasificación o estas guías tienen, digamos, dentro de las áreas de salud unos lineamientos, ojo que no quiere decir que para las áreas de administrativas o de ingeniería no se utilicen, sino que para los de salud es súper importante que esas palabras o esas keywords o esas palabras clave, que es como se llaman, cuando yo las identifiquen, pueda encontrarlas dentro de esos grupos de clasificación. Estos son unos grandes grupos, ¿cierto? Digamos que yo puedo buscar fonoaudiología, por ejemplo, y ella me despliega un montón de subgrupos que pueden estar en la hipoacusia, en pérdida auditiva, ¿cierto? Pero lo tal es que yo identifico que mis keywords sí estén trabajadas como palabras claves dentro de ese componente, en este caso de fonoaudiología. Listo. Yo creería que a esto pues hay que dedicarle como media clasecita, entonces en futuras presentaciones de esta parte de los artículos lo podemos como tomar cuando lleguen ahí. Listo. ¿Qué es lo que yo siempre sí les digo a los estudiantes? Que es una keyword o una palabra clave. De una u otra manera es cuando yo como investigador haga mi derrotero de búsqueda, que sean esas palabras que caractericen mucho mi investigación, ¿cierto? Entonces recuerdan que yo di un gran título. Dentro de ese título yo ya seleccioné algunas que yo ya encontré dentro de GEL, ¿cierto? Como intervención, como que hay un déficit, como que el lenguaje, el espectro autista está dentro de las del componente, sobre todo de psicología, ¿cierto? Pero son palabras que de una u otra manera yo diga, si alguien va a buscar mi trabajo, ¿qué es lo que más me representa a la hora de encontrarlo, ¿cierto? Esas son como las palabras claves. ¿De qué habla mi trabajo? Independiente de que mi artículo sea de investigación, de reflexión, un estudio de caso, una revisión, ¿listo? Esas son las keywords. Cuando yo les hablo de refinar las keywords, es que una vez yo identifico esos códigos de clasificación o esos grandes grupos, porque en realidad nosotros los códigos no nos interesan, ahí es cuando yo puedo decir, ah, ok, yo identifiqué inicialmente algunas, pero yo ya veo que cuando yo voy a hacer búsqueda, trastorno del espectro autista, funciona mejor o TA, porque muchas veces lo encontramos como TA,
que si yo dijera que mi palabra clave es espectro autista. Listo. Más que déficits en general, yo lo puedo, digamos que asentar a lo que quiero. Y uno de ellos es que puedo encontrar déficit del lenguaje. Pero también vi que cuando yo hago intervención, puedo hacerlo a través de una terapia. ¿De dónde me salió? De haber identificado inicialmente, casi siempre uno lo hace a partir del título, posterior también pueden surgir otras a partir del abstract o del resumen, pero generalmente ese título es mi primera guía. A partir de ella, yo ya refino mis keywords. Listo. ¿Hasta hay dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Voy al abstract. Para quienes no son expertos, nosotros como profes, como investigadores, siempre les decimos, déjalo de último. En el sentido en que el abstract recopila cierta información que a la luz de lo que ustedes van construyendo, a veces no lo tienen claro cuando son sus primeros artículos. Pero si a mí me preguntaran cuál es el deber ser, el abstract se construye de una vez, inicialmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí o sí, a pesar de que los otros siempre me daban luces de trabajo, el abstract de una u otra forma sí es mi carta de navegación. El abstract no solamente le informa al lector qué va a encontrar ahí, sino que el abstract también me da a mí la ruta para decir a qué le voy a ir dando respuesta y cómo se la voy a dar. Entonces, yo empecé, digamos que con este abstract, y para el caso de nosotros, tal como está nuestra plantilla dentro de la institución, independiente de qué tipo de artículo sea, siempre la institución me dice, yo te voy a decir algunas cositas que particularmente sí o sí tú debes de tener. Perdón. Entonces, lo primero, generalmente, la cantidad de palabras que tiene un abstract, las templates de las revistas, de los journals, para nosotros son 250 palabras. Hay revistas que te permiten a lo sumo 500, pero casi todas están alrededor de 250 palabras. Entonces ahí es donde el estudiante empieza, wow, yo en 250 palabras, ¿cómo voy a contar la introducción, el objetivo del trabajo, cuál fue mi metodología, cuáles fueron los hallazgos o qué encontré y lo que concluí, ¿cierto? A veces se nos vuelve como muy engorroso. Entonces la profe les va a dar como unas directrices de por dónde nos vamos yendo. Le voy a poner acá el colorcito para que sepan. Cuando yo hablo de la introducción, entonces yo siempre le digo al estudiante, trata de en un párrafo pequeñito, unas 3, 4 líneas, de que el lector, de la manera más sencillita del mundo, identifique tú de qué vas a hablar. ¿Listo? ¿Se acuerdan que mi trabajo prácticamente habla del TA, habla del déficit en el lenguaje, ¿cierto? Y habla de esos niños que tienen de una u otra manera esa patología, llamémosla, pero que yo definí un rango de edad. Entonces, miren yo que dije en la introducción, dado que los síntomas autistas y los déficits del lenguaje ocurren a una edad temprana, miren que desde ahí ya al lector le dije, ¿se acuerda de mi título? Yo le voy a contar a usted que el autismo, el lenguaje y esa edad que yo les voy a contar posterior que voy a escoger, siempre, siempre, siempre van así de la mano. Puede porque sea por el espectro autista, pues en este caso, o puede porque en realidad sea porque hay un trastorno en el lenguaje. Yo aprendí de la profe Sandy de que no todos los niños con espectro autista tienen problemas auditivos y del lenguaje, o sea, siempre pensamos que ellos tienen esa discapacidad, llamémoslo, pero a veces ni siquiera es eso, sino que su forma de no expresión
incurre en como que uno pueda asociarla a que no hay un lenguaje adecuado. Listo. Entonces, miren que desde ahí le hice la introducción al lector. Yo quiero hacerle una pregunta a, lo voy a coger hacia el azar. Espérenme, yo abro por acá el chat del Teams. Se lo voy a hacer a Emily. Emily dijo que ella quería investigar, ¿cierto? Aunque ahí no alcanzamos pues como a refinarlos, de los hábitos que generan hipoacusia en jóvenes en Medellín. Listo. Emily, si tú me tuvieras que hacer una introducción de 2 líneas, aproximadamente 10, 15 palabras, ¿tú qué me contarías para que yo, que no tengo nada que ver con tu tema, pueda entender de qué se va a tratar el trabajo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema que yo planteé inicialmente eran hábitos que causan hipoacusia en jóvenes en Medellín. En los últimos años, el uso de audífonos de manera constante ha aumentado la probabilidad de adquirir hipoacusia. Anteriormente se pensaba que la hipoacusia solamente era para personas adultas, pero hoy en día está latente a cualquier edad. Los malos hábitos, el estar expuesto a ruidos de manera constante, discotecas y el uso de audífonos de manera constante, como lo mencioné al principio, generan hipoacusia a largo y a corto plazo. Entonces yo a Emily le voy a hacer una corrección y es la siguiente. Resulta, Emily, que yo no tengo ni idea qué es hipoacusia. Ni 5. No tengo ni idea qué es hipoacusia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberías de empezar para que yo entienda? Está bien, tú lo tienes súper claro porque es tu temática, ¿sí? Ok. Entonces, puedes empezar como que la hipoacusia genera, digamos, la hipoacusia genera XYZ debido, y tú dijiste algo muy importante, y era como el ruido de la discoteca, ¿cierto? Porque están jóvenes. Entonces, mira que desde ahí tú puedes introducir el tema y la hipoacusia, que es X cosa o que genera tal cosa, para los jóvenes es debido a, o generalmente se entiende que son debido a tales, las discotecas, los ruidos a propósito, que es hipoacusia. Me perdonan la ignorancia. La hipoacusia es una pérdida auditiva. Existen de diferentes grados, sí. Es el término científico de la pérdida auditiva. Exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Entonces, mira que desde ahí, esa debería ser la introducción, ¿cierto? O sea, la hipoacusia, tampoco al detalle, sino que el lector entienda la hipoacusia, que genera pérdida auditiva o que, como dijo la profe, pues que es un término científico de la pérdida auditiva o la pérdida auditiva en jóvenes de la ciudad de Medellín se debe a. Eso es una introducción. Voy al objetivo del trabajo. Se tiene que ser muy concreto en qué es lo que yo quiero hacer, a qué es lo que yo le voy a dar chulito cuando yo haga mi investigación, bien sea porque es un artículo de investigación, bien sea porque es de reflexión, de lo que sea que yo pueda identificar, ¿cierto? Entonces, mi objetivo es que yo quiero examinar, o más que examinar, saber si la intervención temprana, ¿cierto?, se hace más efectiva en la reducción de síntomas autistas, ¿cierto?, y déficit del lenguaje en niños que están de 36 a 47 meses o en niños de 48 a 60. Miren que no hice nada raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Vengan, ahorita yo les dije que la profe pues me había instruido en que no todo niño con autismo tenía problemas del lenguaje asociada a que perdiera pues audición, sino que puede ser del mismo síndrome. Entonces acá yo lo que quiero saber es, venga,
Va a coger dos grupos poblacionales, niños de 36 a 47 meses y niños de 48 a 60. A ellos dos los voy a intervenir. Por ahora yo no les he contado cómo los voy a intervenir, pero más adelante en mi metodología debería contarles cómo los voy a intervenir. Por ahora quiero saber entre ellos dos, si les hago una intervención, si en realidad sí puedo tener reducción en esos problemas del lenguaje porque están asociados en realidad con el síndrome o si definitivamente no tienen nada que ver. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí en el objetivo del trabajo, digamos que, Diego, ¿cuál sería el objetivo que tú le darías a esas características auditivas y vestibulares en esos pacientes post-COVID? ¿Cómo así que cuál sería el objetivo que le daría? O sea, el ¿Cuál objetivo sería como el tal del objetivo? trabajo. Sí, ¿qué quieres tú encontrar? Pues a manera de ejemplo, trayendo pues el caso, sería como nombrar o mencionar cuáles son esas características que se pueden encontrar en los pacientes que padecen o que padecieron el COVID-19. Entonces ahí Diego podría decir que identificando las características que se pueden y ya, ¿cierto? Miren que acá hay una particularidad. Cuando uno ya es un poquito, un tris experto en la publicación y en la escritura de artículos, miren que yo ya no empiezo, y el objetivo de mi trabajo es, ¿cierto? Miren que de entrada, yo ya les dije, yo propuse que voy a examinar. Acuérdense que todos los objetivos van con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Entonces, yo de entrada debo identificar ese verbo que me dice que voy a identificar, a examinar, a evaluar, listo, a diseñar, para que lo tengan en cuenta. Otra de las características que tiene el objetivo de trabajo es que ustedes traten también de darle al lector esa identificación de un grupo poblacional, de que ustedes digan en jóvenes de tal a tal edad, listo, aunque uno metodológicamente digamos que lo aborda más al detalle dentro del tercer ítem que se llama metodología. Vale la pena aclarar que ningún artículo, ni siquiera el que tiene la perspectiva del autor, se hace en primera persona. Entonces yo nunca hablo de propusimos, quisimos, queremos, tenemos, no, siempre en tercera persona. Se propuso, se quiso, se tiene, listo, para que lo tengan en cuenta. El tercer paso es la metodología. Si ustedes ven, el abstract puede ser para ustedes lo más difícil de escribir, pero de una u otra manera, ahí ustedes están teniendo la ruta para definir de ahí en adelante todo lo que es el artículo. Entonces, metodología, aspectos metodológicos del trabajo. Entonces acá volvemos y separamos un poquito. Esta es la primera parte donde el proyecto de entrada y el abstract le da a entender al lector si mi artículo es de investigación, si mi artículo es de reflexión o si mi artículo simplemente es un artículo de revisión o en su defecto un estudio de caso. Entonces, digamos que en la metodología, para mi caso particular, este es un artículo de investigación. Yo en el artículo de investigación doy de una vez la muestra. La muestra es quiénes son, por qué son, para dónde son y de dónde los saqué, ¿cierto? En el estudio reflexivo o en el artículo reflexivo, yo también lo puedo hacer. Decir que tomé 30 artículos de tal rango a tal rango de publicación, donde el autor aborda esta temática, X temática, ¿cierto? Y también puedo hacer lo mismo para el de revisión. Entonces, miren que aunque la metodología, su escritura, su redacción es diferente, siempre el abstract está compuesto de los mismos ítems. Acá vale la pena aclarar lo siguiente, y es que si bien nosotros tenemos la plantilla de la universidad, todas las revistas
de cualquier tipo, de cualquier categoría, tienen algo que llamamos la template o en su defecto la plantilla. Y dentro de la plantilla siempre hay una guía para autores. Entonces te dice, el título debe tener tantas palabras, el abstract debe tener tantas palabras y contener esto. Casi que siempre estos 4 puntos que ustedes tienen acá, sí o sí, los van a encontrar en cualquier tipo de abstract, de cualquier tipo de artículo. Entonces, desde ahí, miren, por ejemplo, mi metodología. La muestra estuvo compuesta por 29 niños. Todos son diagnosticados. Entonces, de una u otra manera, yo tengo las pruebas de que los niños tienen trastorno del espectro autista. Listo. Aparte de eso, miren que son niños, los sesgué más. ¿A dónde? En el abstract. Son niños que fuera que ya están diagnosticados, todos han ingresado a una terapia integrativa, ¿cierto? Todos los participantes se dividen en 2 grupos y yo acá, si en algún momento tengo que codificar, codifico. Y miren que desde ya estoy diciendo grupo 1 de 36 a 47 meses y grupo 2 de 48 a 60 meses. Listo. Aspectos metodológicos, si tengo que hacer pruebas, si tengo que usar algún equipo, si tengo que dar alguna característica al detalle, listo. Para estimar la presencia de síntomas autistas, o sea, con lo que yo diagnostiqué a los niños, utilicé esa prueba. Particularmente, esa es la que me dice, sí, señores, positivo para trastorno del espectro autista. Y para evaluar esas habilidades que yo dije de entrada en mi título, que quería verificar los déficits del lenguaje, ¿cierto? Y del habla, hay unas pruebas particulares y entonces me dice que lo voy a hacer por la tecnología ESLD. Hasta donde investigué, hasta donde leí, es una prueba que se le hace a los niños cuando tienen pues como poca habilidad, ¿cierto? En su lenguaje y en su habla. Entonces digamos que de una u otra forma es la manera en como yo puedo corroborar de que sí hay un déficit auditivo y no necesariamente es porque tiene un diagnóstico de espectro autista que no le permite como interactuar mucho con el medio, ¿cierto? Asumo que ustedes conocen la prueba, son expertos en ella, porque es su razón de ser. Listo, dudas hasta ahí, preguntas o inquietudes. ¿Quién fue la persona que me preguntó ahorita de, profe, y si es reflexivo? Creo que fue que me dijo, o de revisión. ¿Quién fue? De reflexión, sí, profe, yo. De reflexión, ¿quién es yo? María Camila. Listo, María Camila. Entonces tú me vas a contar cómo redactarías tú la metodología, porque es que tu artículo es de reflexión. Profe, perdón, es que se cayó el internet. ¿Cómo me repites, por favor? ¿La metodología? ¿Cómo redactarías tú la metodología teniendo en cuenta que tu artículo es de reflexión? ¿Cómo crees que la pondrías ahí? Pues sería como la recopilación de información. Desde, no sé. Listo. Entonces yo te voy a ayudar un poquito. A los que sean de reflexión y a los que sean de revisión, entonces generalmente lo pueden abordar de la siguiente manera. Para este estudio o para este artículo se utilizaron, ¿cierto? O para realizar la reflexión referente al tema XYZ, se utilizaron artículos publicados entre los años, no sé, 2017 a 2023, ¿cierto? Y que contenían como palabras claves o que contenían los temas X, Y, Z, de los cuales 63 artículos fueron evidenciados, etcétera, ¿cierto? Miren que esa fue la metodología que ustedes hicieron, porque a la larga ustedes, ¿qué van a hacer? Sobre todo los de
reflexión y revisión, ustedes van a buscar un nicho de artículos. ¿Cuántos? Pues ya ustedes lo definen. Profe, es que yo definí que solamente me voy a guiar por los 10 artículos principales o los 10 artículos más citados o los 10 artículos más top, digamos, a nivel mundial, a nivel Colombia, a nivel de la universidad. Eso lo definen ustedes. Ahí está la metodología. Listo. Para nosotros los que hacemos los artículos de investigación, obvio, es más fácil. ¿Cuántos niños cogió? 29. ¿Y cómo llamó los grupos? G1 y G2, ¿cierto? Miren que ahí para uno es más fácil. Para ustedes cuesta un tricito más hacer como esa inferencia. Entonces, a los que son de reflexión, a los que son de revisión, lo hacen de esa manera. Cuentan, digámoslo así, cómo es que obtuvieron la información para hacer la reflexión o la revisión, en este caso, pues particularmente. Voy al tercer punto, voy a escribir los hallazgos. Esos hallazgos también dependen de si mi artículo es de investigación, de reflexión o en su defecto es un artículo de revisión. Listo. Hallazgos, entonces voy a hablar del mío, que es de investigación. Entonces, los resultados, ¿cierto? Con respecto al efecto del grupo sobre la diferencia entre las puntuaciones en 2 puntos temporales. Cuando yo hablo de 2 puntos temporales, pude haber dicho también en 2 grupos, ¿cierto? O en 2 tiempos específicos, mostraron que existió un efecto estadísticamente significativo del grupo sobre la reducción de los síntomas autistas. ¿Qué significa esto de los hallazgos? De los hallazgos es cuando yo hago las pruebas, yo encuentro un montón de información, ¿cierto? Que me valida o en su defecto me invalida la investigación. Para mi caso en particular, ¿cierto? Me di cuenta que el hecho, y acá corroboré también lo que la profe me decía en algún momento, de que el hecho de que el niño fuera diagnosticado con TEA no significaba que necesariamente el 100% tenía problemáticas con su habla, con su lenguaje debido a eso, ¿cierto? Entonces ahí lo corroboré. Miren que yo le doy unos valores estadísticos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace investigación, sobre todo en este caso, es más de manera cuantitativa. Entonces, ese me permite decir, venga, yo le voy a mostrar de cuánto estoy seguro, ¿cierto? De estos datos que yo tomé, que yo procesé, que yo lo hice con un software X. Acá hay otra particularidad de ahorita también se las digo, que yo lo hice estadísticamente con este software o que utilicé este tamaño de muestra o que utilicé estadísticamente esta metodología. Todos tienen unos parámetros de error, ¿cierto? De cuánta confiabilidad tiene. Esas confiabilidades no solamente van en los resultados, en los hallazgos, sino que también van dentro del abstract. Entonces, ejemplo, profe, resulta, no sé si ustedes de pronto en estadística lo han escuchado, profe, es que yo tomé un tamaño de muestra y lo procesé por, no sé, un tamaño de muestra aleatoria simple. Ese tamaño de muestra se toma de una forma, se procesa de una manera y acá debería de ir implícito. Listo. Profe, pero venga, súper bien. Usted es de investigación y usted lo procesó estadísticamente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, conmigo, que lo hice de reflexión y que no encuentro que es un hallazgo? Listo, voy a seguir con el mismo ejemplo. Era María Camila, ¿cierto? Sí, profe. Listo. ¿Me recuerdas cuál es que es el tuyo? Relación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo en el adulto mayor, ¿cierto? Sí, señora, ese. Entonces, cuando yo voy a los hallazgos, entonces primero les voy a decir que María Camila en la metodología encontró, le voy a poner los mismos 29 artículos, ella contó que procesó 29 artículos, donde se evidenciaba pues que había o existía una relación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo en los adultos mayores
Y por eso, entonces, ella va a describir los hallazgos. Entonces, ahí es cuando María Camila dice que se evidenció o se han evidenciado, ¿cierto? ¿A partir de qué? De haber leído esos artículos. Entonces, ella se evidencia que las principales características que tiene el adulto mayor, que se asocia con, y ahí las empieza a escribir. ¿Por qué? Profe, ¿de dónde salió eso? Tú leíste los artículos y viste que casi todos tenían unas particularidades. Esos 29, 50, 100 artículos hablaban de cómo funcionaban esas características en los adultos mayores que se iban deteriorando y que iban teniendo esos problemas auditivos, ¿cierto? Profe, en todos encontré X característica. Ahí va, porque esos son los hallazgos. Profe, en algunos encontré que no se relacionaba, pero lo refutaban porque no tenían, digamos, una prueba específica que se hace y es tal. Ahí la relaciono. La prueba específica que me permite determinar, ¿cierto? Que el adulto mayor sí tiene, que en el adulto mayor sí se le relaciona la pérdida auditiva con el deterioro cognitivo, es fulanita de tal. Y a partir de ella se puede evidenciar cómo hay unos daños o temporales o permanentes, ¿cierto? ¿Me hago entender o ese pedacito se sintió muy raro? Profe, es decir, que por ejemplo, yo tengo mi matriz y en ella tengo diferentes artículos, todos llegan a lo mismo, pero hay artículos donde hablan que es por el deterioro de la vía auditiva y otras que hablan que es por la modificación del cerebro. Entonces, esa podría ser aquí las características que puedo poner como asociadas. Sí, entonces las características son todas esas que tú encontraste, ¿cierto? Entonces tú puedes colocar que particularmente se han evidenciado que hay características comunes como esta. Sin embargo, existen autores, ¿cierto? Que disciernen o discrepan, ya buscas pues como las palabritas, en que esas son las únicas características que se evidencian. Y mira que ahí tú ya le estás diciendo al lector, le voy a contar cuáles son las fundamentales, son estas. No quiere decir que todos estén de acuerdo, porque también te dije que hay algunos que dicen, no señora, esos no son los únicos. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias. Con gusto. Hasta acá, ¿alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes o estamos ok? Listo. Y voy, digamos que a las conclusiones. Entonces yo ahorita les dije, generalmente los profes, cuando es su primer artículo, les decimos, deje el abstract de último. A mí no me gusta. A mí me gusta, aunque sea tu primer artículo, hazlo de primero. ¿Por qué? Porque miren que él es el que les va a dar la ruta de navegación y les va a decir, le voy a contar qué va en el marco teórico. En el marco teórico, usted va a buscar todo lo que usted le contó al lector de que era su introducción. Desde ahí, usted ya sabe que el marco teórico debe abordar los síntomas autistas, en mi caso, los déficits del lenguaje, por qué la temprana edad es la que más sufre en ellos. ¿Listo? Miren que desde ahí, esa es mi carta de navegación. Siempre lo último que se escribe son las conclusiones, siempre. Muchas personitas, incluso hasta nosotros, digamos que los expertos en este tipo, ponemos siempre unas conclusiones tentativas. ¿Listo? Cuando hablo de tentativas es que yo ya encontré, ¿cierto? De que particularmente, sigo con el de la tercera edad, entonces se encontró que definitivamente sí existe asociatividad entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo en los adultos mayores. Esa puede ser una conclusión. Ojo también con lo siguiente, rara vez se coloca en conclusión este estudio, listo, para que lo vamos como puliendo y mejorando nuestra forma de redactar y nuestra forma de comunicarle al otro
lo que vamos encontrando como con esos hallazgos y todo lo que compilamos. Entonces, miren, por ejemplo, en mi caso, yo dije que este estudio destacaba la importancia de enfatizar la edad exacta al utilizar los términos intervención temprana y desarrollo temprano en futuros estudios y prácticas, porque es necesario determinar y establecer pautas sobre qué edades particulares son cruciales para iniciar el tratamiento en ciertos aspectos del desarrollo. Recuerda que yo les dije de esta pruebita, resulta que para este estudio en particular, esa prueba determinó y pudo, aunque todos los niños eran diagnosticados con TEA, pudo evidenciar de una u otra manera que no siempre los que estuvieran de 36 a 47 tenían trastorno del habla, ¿cierto? Pero puede que estos niños de 36 a 47 no hayan desarrollado el lenguaje o no sea apto. Por eso les dije, hay que utilizar o más bien revisar cuál es esa edad. ¿Será que un niño entre los 36 a 47 generalmente ya tiene muy buen desarrollo del lenguaje? No todos, ¿cierto? Independiente de que tenga o no tenga el trastorno del espectro autista. Entonces, desde ahí, esa fue mi conclusión. Quiero saber si alguien de las personitas que están tiene particularmente un artículo que quiera hacer, pero por revisión, no por reflexión, sino por revisión, o en su defecto tenga un estudio de caso. Brian tiene estudio de revisión y Listo, Diego también tiene revisión. Listo, entonces voy a coger a Brian que no lo había cogido. Brian, si yo te dijera que me concluyeras, ¿tú qué me dirías con respecto a tu revisión? Pero respecto al que yo estoy haciendo, Sí, el que tú estás haciendo. o sea, El de la Brian, conclusión ¿de qué del tema? trabajo. Sí. ¿El tuyo sobre qué tema me recuerdas, porfa? El mío es sobre la pérdida auditiva en jóvenes por el uso de los audífonos a alto volumen. Listo. ¿Qué concluirías después de que tú hiciste la revisión? Entonces, cuando vas a hacer la revisión, tú vas a determinar qué vas a buscar, ¿cierto? A partir de qué, en qué rangos de tiempo, en qué revistas, si son tesis, si son artículos o qué son, ¿cierto? Y leíste, y entonces un ejemplo de una conclusión, ¿cómo sería? Ahí sí me corchó. No te sabría decir la verdad en este momento. Entonces, yo les voy a dar un poquito de luces para esos que hacen la revisión, ¿cierto? Entonces, esta revisión permitió identificar, ¿cierto? Que el uso de audífonos fue que me dijiste, ¿cierto? Que el uso de audífonos entre tantos y tantos decibeles sí generan una pérdida auditiva en jóvenes que están en estos rangos de edad. Profe, ¿de dónde lo sacó? De los no sé cuántos artículos que me leí que decían que cuando estos muchachitos en este rango de edad utilizan audífonos y en estos decibeles sí pierden la audición. ¿Me hice entender? Sí, señora. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? ¿Todas o ninguna? Listo. Digamos que hasta ahí apenas voy a empezar con mi artículo. Entonces, dentro también del derrotero que tiene la universidad, habla de que una vez hago el abstract, voy a introducirlo.
siempre también tengo 4 puntos. Y ojo con estos puntos, porque tienen la particularidad de que nosotros creemos que esto es como una lista. Ah, introduzca el tema, chulito. Brinde datos, chulito. Exponga, chulito. Listo. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que no es tipo, punto 1, la pérdida auditiva en los niños con TEA se debe a, no, sino que todo va de corrido. Entonces, les voy a hacer mi ejemplo, ¿cierto? Yo lo puse un tris chiquitico, pequeñito, para que ustedes lo entiendan. Entonces, miren que lo primero que me dice es que por favor haga la introducción del tema. Yo, en el abstract, por eso siempre les digo, el abstract es tu carta de navegación. Hacerlo de primero, aunque cuesta, es el que de una u otra forma me dice, venga, yo de una vez le digo a usted de qué va a hablar. Listo. Entonces voy a introducir el tema. ¿Se acuerdan que yo en mi abstract hablé de 3 cosas importantes? Espectro autista, trastorno del habla o del lenguaje, ¿cierto? Ese déficit, llamémoslo así, y la edad. Listo. Entonces, lo primero que me dicen es, introduzca el tema. Yo ya tengo 3 partes para introducir. Hablo del espectro autista, ahí sí lo hago un poquito más al detalle, ahí sí hablo de cuáles son sus siglas si es necesario, por qué se desarrolla, generalmente qué ocasiona, ¿cierto? Entonces miren que lo primero que hice fue hablar de ese TEA. Lo segundo que voy a hacer, ¿cierto? Es hablar de ese déficit. Entonces, ese déficit lo puedo centrar directamente en el habla y en el lenguaje o a nivel genérico, para que también el lector vaya entendiendo de que esos síntomas me escuchan Sí, nada. y se me ve en pantalla. Sí. Se puso negra ahorita. Se puso negra, no sé. No quiso. Y me ven. Sí. Son ideas mías, Nata, quedaste como congelada. No se te está escuchando. Creo que le dio la chiripiolca al computador.
No, Nata, no se te escucha. Sí, Nata, sí te vemos. No, no, no te escuchamos. Ahí me escuchan. Me voy a, Sí, ahí sí. me voy a pegar del celular porque no sé. Me sacó Teams y me deja ahí. No te dejamos de oír. Ahí me escuchan. ¿Perfecto Sí, o no? sí, Perfecto. sí. Gracias. Voy a volver a compartir pantalla. Listo. Entonces ahorita íbamos en lo que era la introducción, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo les dije desde ahorita que la profe tenía particularmente 3 ítems que desde el título y desde el abstract ya había identificado y era lo que a mí me estaba dando como esa guía, esa ruta para que yo pudiera escribir la introducción. Abordo el trastorno del espectro autista, hablo de los síntomas que pueden estar asociados a 2 cosas, o al espectro, o que de una u otra forma nosotros encontramos como vinculantes cuando hay una pérdida del lenguaje, un déficit más bien del lenguaje o del habla, ¿cierto? Entonces, desde ahí, miren que ese fue mi segundo ítem. Yo ya empiezo a decir cómo esos síntomas asociados al TEA presentan, ¿cierto? O pueden tener una disminución o un aumento no solamente sensorialmente de atención y conducta, sino que también de una u otra forma hay condiciones de un cuadro clínico neurológico, ¿cierto?
Y miren que también les cuento que desde ahí puedo identificar algunas variables que me puedan predecir resultados. ¿Resultados frente a qué? Frente a que el niño no es que no escuche, sino que tiene una disminución, ¿cierto? Frente a esa sensibilidad sensorial, y por eso es que nosotros de una u otra manera decimos, como no me pone atención, no escucha. Listo. Miren que desde ahí la profe sigue. Brinde los aspectos relevantes, importantes o hechos que yo encuentre, ¿cierto? Que me puedan decir que el problema de una u otra forma tiene una importancia. Listo. Porque puede que para mí como fonoaudiólogo o como ingeniera X tema es muy importante, pero cuando yo salgo al exterior me doy cuenta de que, ok, es importante para mí, pero en realidad no es una preocupación ni a nivel de salud, ni mundial, etcétera, ¿cierto? Entonces, miren que ahí puntualmente, cuando me dicen busca, cuenta, todos esos hechos importantes, de entrada a mí, ya el derrotero me está diciendo, por favor ve e investiga si hay otras personas que hayan de una u otra forma encontrado o se hayan preocupado por buscar, que eso tiene relación. ¿Eso es qué? Para mí el TEA con todo lo que es los déficits pues del habla. Listo. Entonces miren que acá la profe, aunque yo lo hice pues muy compilado para que lo pudieran ver de una u otra manera, la profe ¿qué hizo? Ok, yo tengo 3 directrices, ¿cierto? El TEA, el déficit de lenguaje que teníamos ahorita, y fuera de eso tenía algo que era la primera infancia. Entonces miren que dentro de esto, yo lo que dije fue que tenía 2 autores que de una u otra forma ellos fueron investigando y vieron que el TEA, cuando se detectó en X rango de tiempo, ¿cierto? Se reconocía y se decía que posiblemente podría tenerse mejores diagnósticos. O sea, no era, digamos, concluyente frente a que todo niño que presente TEA era un niño que definitivamente tenía pérdida o ese déficit en el lenguaje. Seguí buscando, pero encontré otras personas que dicen que cuando se hace ese diagnóstico, ¿cierto? Sí hay un rango de personas que definitivamente sí tienen no solamente TEA, sino que también se resalta que hay intervenciones que pueden reducir los diagnósticos o el impacto que tienen en los niños, ¿cierto? Entonces ahí yo lo que hago es hacer una búsqueda. Cuando a mí me digan, busquen, encuentren, brinde datos, hallazgos, lo único que yo puedo hacer es respaldarlo. ¿Con qué lo respaldo? Entonces acá, como investigadora, pero más que como investigadora, al estudiante como docente siempre le digo, olvídense de Wikipedia. Todavía, aunque ustedes no lo crean, hay personas que su bibliografía es Rincón del Vago. Entonces, que eso no existe hace, pero imagínense que uno siempre debe buscar este tipo de datos de fuentes verídicas. Uno por lo general siempre les recomienda para escribir un artículo, dateen CD, trabajos de grado, journals, reviews, y acá hay algunos tipsitos. Si yo necesito información para mi marco teórico o para mi introducción, los reviews son lo mejor que puede existir. ¿Qué es un review? Es un artículo que lo que hace es traer a colación todo lo que existe en rangos determinados de tiempo sobre un tema específico. Entonces, no solamente me habla ejemplo del TEA genéricamente, sino que también me dice paso por paso el TEA que implica, entonces, en qué rango se da, cómo se diagnostica, cuáles son las características físicas,
sensoriales, cognitivas. Miren, me va haciendo como un, digamos, un desglose grande de todo lo que sería un tema en particular. Esos son los reviews. Y eso es lo que uno siempre le dice a las personas. Los reviews, casi que el 90% se utilizan en la introducción y en el marco teórico. Listo. Hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes. Ok. Voy al tercer paso. Entonces, ahora sí me dice, ya me contaste cómo se ha venido dando y cómo han venido buscando a partir de esos 3 ítems con respecto al tema otros autores. Ahora sí, dime actualmente cómo está funcionando y por qué esa problemática, ¿cierto? Sí o sí ha sido abordada en la literatura. Vieron que ahorita les di un ejemplo desde 1990, ¿cierto? Acá yo trato de buscar, y miren que acá prácticamente el artículo se le olvida que yo sea de investigación, el otro de reflexión y el otro de revisión. Acá el artículo literal, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, ok, vas a ir a buscar en la bibliografía los estudios más recientes que se tengan sobre lo que tú quieres. Entonces ahí es donde primero yo empecé a buscar gente o autores que hubieran abordado el TA, ¿cierto? Y aparte de eso, hicieran como un match o entre la edad o entre el diagnóstico frente al déficit del habla o del lenguaje, ¿cierto? Y miren que desde ahí ustedes pueden ver que acá ya abordé el tema de la edad, cuando ahorita ni siquiera se me pasó por la cabeza. Siempre mi batuta la lleva lo que es el TA y lo que es el déficit como tal de el lenguaje o los otros síntomas que puedan tener. Listo. No se los voy a leer pues porque está como larguito. Y ahora sí, exponga. Y cuando uno dice exponga, es cuénteme sin necesidad de decirme de que yo quiero hacer esto por esto o mi objetivo general es, ¿cierto? Entonces ahí el tema ya te dice, ok, ya me diste una introducción, yo ya tengo más claro qué significa lo que tú quieres, digamos, abordar. Ya también me mostraste más o menos cuáles son esos antecedentes, cómo están en la actualidad. Ahora sí, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es diferente a lo que ya está, cierto? ¿O qué mejora o qué le aporta a los estudios que ya tenemos? Entonces ahí es cuando yo digo, voy a exponer. Entonces, voy a empezar a exponer a partir de algo que yo ya tengo muy claro, cuál es mi objetivo general, ¿cierto? ¿Por qué para mí es importante y por qué este estudio ayuda a todos los otros que ya se han hecho? Entonces, este es el típico, digamos, pedacito donde la institución van a ver por allá que les dice, por favor, el párrafo final cuente que el objetivo de este estudio, ¿cierto? Ahorita yo les dije, generalmente uno no dice el objetivo principal de este estudio, ¿listo? Pero sin embargo lo voy a empezar así porque es directriz de la plantilla de la universidad. ¿Cómo empezaría yo en cualquier otra plantilla? Entonces, yo empezaría ¿qué? Al examinar si la intervención temprana es más efectiva, ¿cierto? Y ahí me voy yendo. Particularmente para nosotros la plantilla sí nos exige que indiquemos cuál es el objetivo que tiene ese estudio en particular. Entonces, por eso abordo de el objetivo del presente estudio, el objetivo de la presente revisión o de esta revisión o de esta reflexión, listo, fue hacer esto, fue obtener esto, fue lo que les dije ahora. Siempre el objetivo tiene un verbo en infinitivo, listo, para que lo tengan claro. Nunca se quiso, se quiere, ¿cierto? Otro que ustedes se identificó, entonces se busca
busca identificar, ese sería el verbo en infinitivo, para que lo tengan en cuenta. Y miren, si ustedes ven este objetivo, recuerdan que por allá en el abstract a mí me pidieron el objetivo, solo que en el abstract sí me dijeron, no me diga que ese es su objetivo, que yo lo pueda intuir. Acá miren lo que lo traje tal cual. ¿Qué quise hacer? Una intervención temprana para ver lo de los síntomas autistas, para ver si hacen match con el déficit de lenguaje en 2 grupos poblacionales, ¿cierto? Entonces miren que desde ahí prácticamente es, traiga su objetivo. Ya por allá en el abstract lo tienen, tráigalo. Profe, y si yo no lo quiero poner tal cual, lo puedo parafrasear. Perfectamente lo puedes parafrasear. Listo. Hasta ahí, dudas, preguntas o inquietudes. Listo. Por último, al menos en esta sesión, vamos a dejar la parte de marco teórico. Entonces, digamos que acá yo les hago mucho énfasis en lo siguiente. En el marco teórico ustedes lo pueden encontrar de muchas formas, o sea, unos lo llaman marco teórico, otros referentes teóricos, otros antecedentes de la literatura y así tienen un montón, digamos, de sinónimos que a la larga tienden a confundir pues como al estudiante y a esa persona que inicialmente está haciendo todo esto para escribir su primer artículo o en su defecto para aprender a hacer su trabajo de grado, etc. Entonces, generalmente yo que les digo con el marco teórico, se los dije ahorita, truquito, busquen reviews. Reviews o revisiones, también se conocen así, revisiones sistemáticas de la literatura por cualquier metodología, revisiones bibliográficas, listo. Y desde ahí, entonces nosotros vamos, digamos que a ampliar el panorama. En la introducción simplemente le conté al lector un tricito más al detalle de lo que era el espectro autista y cómo iba haciendo ese match o cómo creíamos que de una u otra forma está asociada con el déficit en el lenguaje y en el habla. Listo. Acá, entonces lo que yo voy a hacer es que particularmente voy a buscar todo lo que encuentre con respecto a los niños que están en rangos de edad o también lo puedo dejar en edad en la primera infancia como lo tuve al inicio, que de una u otra forma han sido diagnosticados y está asociado con lo que tiene que ver de síndrome, pues de síndrome no, el trastorno del espectro autista. Listo. ¿Hasta hay dudas, preguntas o inquietudes? ¿Hay alguna personita acá que no sea de fonoaudiología o que no sea de la salud? Ya no veo Había, el- pero ya se fueron. Nos aburrimos. Listo. Entonces vamos a dejar hasta acá. Yo creería que en su mayoría casi todos los que hay son personitas que están asociadas con la asignatura de la profe Santi. Les voy a dejar una tarea y la tarea es que al menos el abstract para la siguiente sesión, que Sandy ya les estará identificando cuándo será, al menos para la siguiente sesión, lo tengan ya identificado para que desde ahí podamos construir la metodología. ¿Por qué? Porque acá sí, acá el artículo de investigación es una cosa, el artículo de reflexión es otra y el de revisión también se convierte en otra cosa totalmente diferente. Entonces recuerden que yo les dije ahorita casi que hasta que uno llega a la metodología, para todos es igual, no hay nada diferente, ¿cierto? Solamente pronto en la redacción es que uno como lector empieza a intuir y a verificar, este es un estudio de caso, este es una investigación con trabajo de campo de esta y esta manera, este es de revisión y este es de reflexión, ¿cierto? Pero en la metodología, cada uno tiene su particularidad
Entonces ahí es súper importante que uno pueda, digamos, discernir entre cuando es de revisión, se hace de esta manera. Cuando es de reflexión, se hace de esta manera. Metodología, hallazgos, resultados son completamente diferentes en los tres panoramas. Y conclusiones, pues sí, se hace de la misma manera, digámoslo así. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá. Todas, ninguna. Como que todo Ok. está demasiado clarito. Todo Hasta el momento no. Hasta el momento creemos que hay claridad. Listo. Entonces nos vemos en la segunda sesión. Sandy, pues y también nosotros desde egresados y desde el semillero les estaremos contando cuándo será esa segunda sesión que ya particularmente va a abordar los tres tipos de metodología y que ustedes puedan tener tres tipos de ejemplo para que ya puedan seguir abordando esas plantillas del trabajo de grado que presenta la institución. Espero les haya gustado la charla, que sea clara, pues, porque en realidad cuando uno se enfrenta a ese primer artículo o cuando uno se está enfrentando a su primera investigación de carácter ya muy riguroso, bien sea porque está finalizando el pregrado o porque ya es especialista o porque de pronto está haciendo un tipo de posgrado pues más avanzado, siempre da sustico, ¿cierto? Espero que les sirva bastante al menos esta primera parte y cualquier duda o inquietud pueden escribir al correo del Semillero Sumando y Contando o en su defecto por el link que les llegó la invitación, por ahí también pueden hacer pues como las consultas. Ay, doctora Natalia, muchísimas gracias. La verdad es que fue supremamente enriquecedor. Yo creo que van a surgir muchas cosas a partir de aquí. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, feliz noche. Voy a detener la Gracias, grabación. Natalia. Entonces. Muchas gracias. Hasta